no hay más lamento y tristeza. De muerte a vida alumbras mis días, es tiempo de celebrar. Tus hijos regresan a casa, se escribe una historia de gracia. No somos esclavos, mas hijos amados, es tiempo de celebrar. Hay júbilo y danza, hay libertad en tu casa, celebración y alegría, pues hoy es un nuevo día. Hay júbilo. Los hijos regresan a casa, se escribe una historia de gracia. No somos esclavos, mas hijos amados, es tiempo de celebrar. Hay júbilo y danza, hay libertad en tu casa, celebración, alegría, pues hoy es un nuevo día. Hay júbilo y danza, hay libertad en tu casa, celebración y alegría, pues hoy es un nuevo día. Hay júbilo. A ver las palmas. Cantamos al pródigo. Ven, 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 abona al hogar. Ven, 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 déjate amar. Ven, 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 este es tu hogar, es tiempo de celebrar. Ven, 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 abona al hogar. Ven, 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 déjate amar. Ven, 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 este es tu hogar, es tiempo de celebrar. Ven, 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 aún hay lugar. Ven, 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 déjate amar. Ven, 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 este es tu hogar, es tiempo de celebrar. Ven, 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 aún hay lugar. Ven, 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 déjate amar. Ven, 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 este es tu hogar, es tiempo de celebrar. Hay celebración en la casa de mi Padre. Hay júbilo y danza, hay libertad en tu casa, celebración y alegría, pues hoy es un nuevo día. Hay júbilo y danza, hay libertad en tu casa, celebración y alegría, pues hoy es un nuevo día. Hay júbilo. Hay júbilo. Hay júbilo. Vamos a celebrar el regreso de los hijos de Dios. Hola hermanos, ¿qué tal? Un gusto saludarte nuevamente. Le doy gracias a Dios de que yo tenga esta oportunidad, pero también le doy gracias a Dios de que estás haciendo este culto familiar, su presencia en casa. Así que yo vengo a compartirte una palabra de Dios, ¿sí? Y ahora que estamos hablando de la iglesia, y qué mejor que para empezar y ya entrar de lleno, pues vamos a orar. Acompáñame a orar para que la palabra se fije en la mente y en el corazón. Bendito Padre, te damos gracias. Gracias por la oportunidad, por la libertad que tenemos en nuestro país de leer, juntarnos, hacer culto. Padre, muchas gracias, pero gracias por tu palabra, gracias por tu presencia y bendice a las familias en el nombre de Jesús. Amén. Bien, yo te traigo esta palabra que está hablando de la iglesia. Le pude haber puesto cualquier título, pero
creo que el mejor título es como se llama el capítulo, es el Salmo 122. Así es el título, como está. Y esto porque este salmo encierra grandes verdades respecto de la iglesia y respecto de nosotros como iglesia. Así que yo quiero darle la lectura corrida, son 6 versículos, y después voy a compartirte los versículos como van de uno en uno. Entonces dice, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Nuestros pies estuvieron dentro de tus puertas, oh Jerusalén. Jerusalén que se ha edificado como una ciudad que está bien unida entre sí. Y allá subieron las tribus de Jehová, conforme al testimonio dado a Israel para alabar el nombre de Jehová. Porque allá están las sillas del juicio, los tronos de la casa de David. Pedid por la paz de Jerusalén, sean prosperados los que te aman. Sea la paz dentro de tus muros y el descanso dentro de tus palacios. Por amor de mis hermanos y mis compañeros diré yo, la paz sea contigo. Por amor a la casa de Jehová nuestro Dios, buscaré tu bien. David hace este canto, dice que es un cántico gradual para las peregrinaciones, y comienza con una declaración. Yo en lo personal puedo ver 3 partes en este capítulo hermoso. La primera parte es la expresión de David, que es lo que vamos a comenzar hablando. La segunda parte es la razón de la alegría de David, y la tercera parte es la intercesión por la iglesia o el pueblo de Dios. Dice, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Y comienza diciendo David, yo me alegré. Algo le daba alegría a David. Algo era su forma, su motivación de estar alegre. ¿Y qué era lo que le daba alegría? Pues 2 cosas. Dice, yo me alegré con los que me decían. Él se alegraba con las personas que le declaraban su segunda motivación. La segunda motivación, y tan fuerte como la primera, es a la casa de Jehová iremos. Ir a la casa de Jehová a David le traía alegría y gozo, pero también estar en la compañía de las personas, de los del pueblo de Dios que les gustaba ir al templo, también le daba alegría. 2 cosas le daban alegría. Y podemos ver muchas cosas tan solo en este texto, y pudiésemos acabar el tiempo. Pero hay que señalar algunas. Ir al templo le gustaba a David. Y hagamos una pregunta. Ir a la iglesia los domingos, ir a la iglesia los miércoles, ir a la iglesia cuando se convoque que debemos ir a la iglesia, ¿nos da alegría? ¿Es nuestro gozo? ¿Es nuestra expectativa, nuestro anhelo? Yo en cualquier momento, en cualquier día de la semana, yo quisiera ir a la iglesia. ¿Será ese también nuestra alegría como la de David? Creo que hay que pensar, y aquí es donde entra una pregunta: ¿a qué vamos a la iglesia? ¿A qué vamos a un culto cuando venimos al culto? ¿A qué vamos cuando somos convocados? La pregunta es, ¿a qué vamos? Y David, antes de decir a lo que va, primero hace esta gran declaración: yo me alegré con aquellos que me decían que van al templo. Otra cosa que podemos ver es que David se juntaba, por decirlo así, entre comillas y coloquialmente, se juntaba, se rodeaba, procuraba estar con las personas que compartían también el deseo de ir a la iglesia. Y otra buena pregunta que nos podemos hacer, pues, ¿con quién nos estamos juntando? ¿Con quién nos estamos rodeando? Sabes, en la iglesia estoy seguro que hay cristianos salvos, pero dentro de los cristianos salvos,
creo que lamentablemente hay cristianos salvos que no tienen el anhelo, aunque son salvos. Pero David no solamente se juntaba con los que eran del pueblo escogido de Dios, él se rodeaba con los que tenían el anhelo. Hay un refrán tan conocido que es, dime con quién andas y te diré quién eres. Y el otro refrán, que el que con lobos anda, a aullar se enseña. Es que depende de las personas con las que tú te rodeas. Mira, terminarás haciendo lo mismo que esas personas. Por ejemplo, en el trabajo, yo tengo compañeros de trabajo que son maestros, y hay unos que son educados, pero hay unos que, siendo maestros, parece que no tuvieran educación, son groseros. Me llevo con ellos, pero así como compañeros de trabajo. Y la verdad, se lucha bastante cuando pasas mucho tiempo con aquellos que son groseros y terminas siendo minado, terminas siendo influenciado porque estás allá. Pero cuando te rodeas de personas educadas, de personas que tienen formas correctas de expresarse, también comienzas a hacer lo mismo. Y esto le pasa mucho a los jóvenes que buscan compañías equivocadas, que tienen jóvenes que ya están dañados emocionalmente o ya traen actitudes de rebelión y terminan haciendo lo mismo, se juntan con una pandilla, terminan siendo pandilleros. En fin, esto que está diciendo David, yo me alegré con los que, es que está diciendo, yo quiero rodearme con la gente que vale la pena. ¿Cuál es la gente que vale la pena? No solamente la gente educada, buena, de posición, o como lo queramos ver. La gente que vale la pena son los que aman venir a la iglesia. Aman, desean estar en la presencia de Dios. No hay mejor lugar. No te estoy diciendo que restauración es el mejor lugar, sino que el mejor lugar es la presencia de Dios. Estos que decían, vamos, yo me lo imagino de esta manera, ¿no? David de repente está a las afueras de su palacio, ve a algunas personas que están pasando por allá y le grita, ¡hey! ¿A dónde van? Y le responden, vamos al templo a adorar al Señor. Y en ese momento a David yo me imagino que se emocionaba y que dejaba lo que tenía que hacer y también vámonos juntos. Le encantaba eso. Tan solo en este pasaje podemos ver todas estas importantes enseñanzas, porque la iglesia debe de ser un grupo de personas que se rodean entre sí mismas con el mismo deseo y anhelo. ¿Cuál es el anhelo? Buscar la presencia de Dios en unidad, unidos y en un lugar de convocación también. Así que no se te olvide que a partir de ahora piensa con qué personas te estás juntando, con quiénes pasas más tiempo, qué tipo de personas son tus amigos. Si tus amigos son los del templo o tus amigos son los que están en la calle, o más aún, si tus amigos te juntas con tus amigos del templo que aman ir al templo, o te juntas con tus amigos del templo que les falta o que de repente dicen, es un pesar ir al templo. Porque algunos cristianos que ya están en la carne, están batallando, cuando ya debe de ser el día domingo y el anhelo de ir al domingo, el miércoles al culto de oración, en lugar de un deseo sienten un pesar. Y dice, ay, es domingo, cómo quisiera quedarme, es miércoles, estoy cansado, cómo quisiera, ay, al pastor cómo se le ocurre esto, y nos está convocando después para otra cosa. Para algunos es un pesar, ¿sí? Pero en la presencia de Dios debe de ser un total anhelo. Bueno, continuando para poder llegar a lo más que podamos avanzar. El primero fue la expresión de David. Pero seguido a la expresión de David en este capítulo, viene la segunda parte. ¿Por qué tenía David ese anhelo? ¿Cuál era la razón de que saliera esa alegría? Bueno, dice el versículo 3, Jerusalén que se ha edificado como una ciudad bien unida entre sí. Es en una versión de lenguaje más actualizado para nosotros, es bien precioso como se describe. Escúchalo bien. Jerusalén, la cual se va edificando como una ciudad cuyas partes o habitantes
están en perfecta y mutua unión. David veía al pueblo de Dios, pero no solamente era el pueblo en general. David veía al pueblo de Dios que amaba a Dios, porque sabemos que no todo el pueblo de Israel amaba a Dios, pero él veía al pueblo que amaba a Dios como una ciudad en construcción, como una ciudad que se estaba edificando, se estaba construyendo, pero que también estaba creciendo. Edificar habla de levantar. Es un pueblo que se estaba levantando, y no como la torre de Babel, que se levantaba nada más por rebelión y hacia arriba, sino que aclara que está dice, como una ciudad bien unida entre sí. Esto trae a la memoria de todos nosotros que conocemos un poquito, que en el Nuevo Testamento está bien cargado la palabra edificación, hablando de la iglesia. Jesucristo habló de la edificación. Él le dijo: destruyan este templo y en 3 días yo la vuelvo a edificar, la vuelvo a construir. Y Pablo habla mucho de la edificación de la iglesia, habla Pedro, pero dice en Efesios 2:20, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Y si terminamos este capítulo en Efesios, que está hablando de que la iglesia es construida, es edificada, y que el fundamento de la iglesia es el evangelio de Cristo, las enseñanzas de Cristo, lo que fue enseñado desde los apóstoles hasta desde los profetas hasta los apóstoles. Y este es el fundamento que podemos ver en el Nuevo Testamento. Pero nuevamente te digo, David estaba viendo al pueblo de Dios como una ciudad. En este capítulo 122, Jerusalén representa a la iglesia, al pueblo de Dios. ¿Sí? David así como que se lo imaginaba. Y cuando estaba en el culto, en el templo, en la adoración a nuestro Dios, él veía a las personas que estaban adorando como la ciudad de Jerusalén. Él así lo vislumbraba, y quiero comentarte que también nosotros así debemos de ver a nuestra iglesia y a la iglesia de Cristo. Cuando estamos en el culto, también hay una edificación. Son cosas que están sucediendo dentro del culto. En el culto se habla del fluir del Espíritu, en el culto se habla de la presencia de Dios, se hablan de atmósferas y de muchas cosas que es verdad. Pero hay cosas de las que casi no se habla y que son también verdad y poderosa, como esta, que la iglesia no es solamente comparada o se menciona como el cuerpo de Cristo. La iglesia no solamente se le puede o se le debe ver como la novia, sino que la iglesia también debe verse como una ciudad bien construida. Y vemos como en el Nuevo Testamento dejó 5 ministerios el Señor Jesucristo para que esta edificación se vaya haciendo de la forma correcta y ordenada. Entonces, hermanos, podemos ver que venir al culto no es solamente venir y hacer un protocolo y cantamos, escuchamos la palabra y se sintió padre la atmósfera, sino estamos diciendo, hermanos, que también en el culto se están generando cosas muy, muy importantes. Este es en el versículo 3, que dice que la iglesia se construye como una ciudad. Y dice en el versículo 4, y allá subieron las tribus de Jehová, conforme al testimonio dado a Israel, para alabar el nombre de Jehová. Esto habla de una convocación. Cuando Moisés estaba sacando al pueblo de Egipto, a Israel de Egipto, antes de que sucedan las 10 plagas, la idea es que Dios estaba haciendo una convocación en un lugar del desierto. Así que cuando hubo el éxodo, también se dio un punto de convocación. ¿De qué habla esto, hermanos? Hoy en día vemos iglesias, y cada iglesia establecida, bien en forma y en orden correcta,
cada lugar donde tú veas una iglesia es un punto de convocación donde Dios ha establecido que en ese lugar vamos todas las tribus de nuestro Dios. ¿Cuáles tribus? Pues es que todos pertenecemos a las tribus de Dios. No te estoy hablando de las 12 tribus de Israel, sino que las tribus es como que yo te diga el pueblo de Dios. El pueblo de Dios es convocado. Nosotros hemos escogido los miércoles y el domingo, pero de repente nos podemos convocar en otro lugar, por los parques. Es un punto de convocación, pero ya está establecido que aquí en Iglesia Restauración hay día establecido por nuestro Dios. Por eso es el éxodo de no dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Más que perder la costumbre es perderte la bendición, y no estar viniendo a congregarse, más allá que perder la bendición, es que también caemos en rebelión, porque la orden es la convocación de reunión, porque aquí lo dice, conforme al testimonio dado a Israel para alabar el nombre de Jehová. ¿Y qué es lo que pasa dentro del culto? De todo lo que sabemos, dice en el versículo 5, porque allá están las sillas del juicio, los tronos de la casa de David. ¿Sabes que en el culto se realizan juicios? El culto también es un ensayo de gobierno. Un día vamos a gobernar, y eso ya está establecido, ya está declarado en la palabra, y vamos a juzgar. Yo en lo personal pienso que los juicios de los que se habla en el día venidero, en el día final, los juicios del día final, todos estos juicios y todas estas decretos que se van a hacer en ese día, los que serán enviados al lago de fuego, los que pasaremos por el tribunal de Cristo, todos esos eventos se realizarán en medio de cultos. Habrán cultos, y por eso es que somos convocados a la adoración de nuestro Dios. Le alabamos, le adoramos, pero estamos tan acostumbrados a pedir, y ignoramos grandes verdades que en el culto se generan, se realizan también grandes cosas. Dice en el versículo 2, dice que ya nuestros pies estuvieron dentro de tus puertas, porque en las puertas de las ciudades en ese tiempo se realizaban juicios. Y cuando David está diciendo, hemos llegado a tus puertas, a tus portones, a tus atrios, Jerusalén, está diciendo, hemos llegado a la iglesia, rendiremos culto, porque en los cultos también hay juicios. Es decir, hermano, no tengo tiempo para hablarte más de estos juicios que se realizan, pero es cuando el juez, nuestro Señor Jesucristo, en medio del culto, dice, da la orden de que este hermano ha estado sufriendo, pero ha estado clamando y esa infidelidad, y suelta una palabra de liberación económica, o de liberación de salud, o de liberación de la necesidad que está pasando, o está pasando una injusticia, y después de un culto en domingo en la semana se resuelve el problema, porque en los cultos se realizan estos juicios. Son ensayos de los juicios que tenemos que realizar y se tendrán que cumplir. Bueno, y ya para terminar, hermano, me voy por los versículos últimos 6, 7, 8 y 9. Es la tercera parte de este capítulo que habla de la intercesión. Porque ¿para qué venimos al culto? A alabar a Dios, a establecer los juicios, pero también cuando veamos a nuestros amigos y hermanos alabando al Señor, hay que interceder por la iglesia. Pedid por la paz de Jerusalén y sean prosperados los que te aman, dicen. Si hay cristianos que les cuesta amar a Cristo porque no conocen a Cristo, deben esforzarse, porque de hoy en adelante, hermano, cada que tú ores, ya no solamente ores por tus necesidades, o no solamente ores por lo que en la iglesia se pide, ora también pensando en la paz y en la bendición de los que también nos estamos congregando, porque así lo dice David. Hay que orar por la paz de Jerusalén. Hay que orar por la paz dentro de los muros de Jerusalén, dentro de los muros de restauración, para que los ministerios no estén dándose de sombrerazos por desacuerdos o por cosas. Hay que orar por la paz de Jerusalén, por la paz de la iglesia que está en restauración.
Así que por amor de mis hermanos y mis compañeros, dijo David, es en el versículo 8, diré yo, la paz sea contigo. Bendice a tu hermano que llegó a la congregación. Bendice a tu hermano que llegó al culto, que llegó a la convocación santa, que alabó, que abrió su boca y que dijo, grande es el Señor Jesús es mi Señor, es nuestro Señor, lo adoramos. Y a ellos que tú también veas entregando su corazón a la salida del culto, también diré, la paz sea contigo. Yo te bendigo, hermano. ¿Y por qué me bendices? Porque viniste al culto. Y todas estas cosas se dan en los que, como dice, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Por amor a la casa de Jehová nuestro Dios, que somos nosotros, buscaré tu bien. David, el rey, como rey, que tenía todo políticamente el gobierno sobre Israel. Él como rey decía, por amor a los que aman, me esforzaré como rey para buscar el bien de la iglesia. Igual nosotros, hermanos, hagamos todo lo que esté en nuestras manos por el bien de nuestra iglesia. Ora por tu iglesia, ora por el pastor, y si puedes sembrar en el reino, siembra en el reino, pero todo es por el bien de la iglesia, de nuestros hermanos y de nuestros amigos. Así que, hermanos, pues esta es la lección, la enseñanza de esta ocasión, y que Dios les bendiga.